Hola, hola. En este podcast estaremos hablando sobre la evolución de las marcas y cómo plasmar ideas nuevas. Siempre les comento la importancia de la estrategia de marketing y comunicación en las marcas. Es fundamental que tengamos esto para poder avanzar y seguir creciendo con nuestras marcas. Tuve la oportunidad de entrevistar a Yuri Suárez. Ella es diseñadora gráfica especializada en la creación de estrategias para el mundo digital. Han logrado impulsar marcas digitalmente, apoyándolos con el diseño gráfico y estrategia para sus proyectos digitales, como presencia de marca online, organización de contenido, creación de comunidad online y venta de productos digitales. Bienvenida, Yubi, ¿cómo estás? Hola Rita, bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Todo bien, contento de tenerte en este espacio de Entre Clics. Pero bueno, hoy quiero que hablemos un poco sobre el proceso para poder construir una marca como tal, ¿no? Desde qué debes hacer desde el comienzo hasta cómo sales a vender, ¿no? Pero un poco más enfocado de la parte de la identidad gráfica, que nos cuentes un poco ahí porque es tu experiencia. Pero antes de comenzar, quiero que nos cuentes quién es Yubi. Ok, Rita, gracias. Bueno, complacida de estar en este espacio y sobre todo porque, bueno, tenemos bastante tiempo conociéndonos, hemos trabajado juntas inclusive y bueno, la verdad es que ha sido una experiencia bien bonita, complacida de estar acá contigo hoy. Bueno, básicamente yo soy diseñadora gráfica, esa es mi base de conocimiento. Yo me intereso en esta carrera porque me gusta muchísimo, yo tenía la inquietud de plasmar las ideas que tuvieran otras personas en base a algo que ellos se estaban imaginando y yo tener como esa habilidad de plasmarlo gráficamente. Eh, Seguí pues mi intuición, estudié diseño gráfico y durante casi 12 años ya he estado construyendo paso a paso la marca que siempre me ha acompañado, que se llama Orange Dot. Y bueno, esta marca se ha transformado de muchas formas. Yo siento que bajo las necesidades no solamente de los clientes, sino también de las cosas por las cuales yo quería como indagar un poco más a nivel de conocimiento, ¿no? Yo comencé teniendo un estudio de diseño, luego ese estudio de diseño lo acompañó una tienda de impresión, hasta más o menos, eso fue desde el 2008 hasta el 2017 más o menos, estuvimos trabajando todo lo que era la parte de representación gráfica, de diseño gráfico para campañas. Entonces era toda la parte, nosotros hacemos toda la parte de diseño, por ejemplo, de catálogo, folletos, publicidad para exteriores de tiendas, publicidad impresa, volantes, obviamente, todo lo que era material POP también, porque en ese momento pues había muchos eventos, había mucho intercambio, tú sabes, de este tipo de intercambio promocional que tenían las empresas anteriormente, que no era solamente, no era tan digital como en este momento, sino que bueno, típico que tú llegabas a un sitio y te regalaban un bolígrafo, una taza, todo este tipo de cosas. Y nosotros lo que hacíamos era generar las campañas gráficas y al mismo tiempo la impresión de todo ese material. Del 2017 al 2019, ese espacio gráfico, pues obviamente a nivel de costos y a nivel de estructura, yo estoy ubicada en Venezuela, fue bien complicado mantenerlo a flote y bueno, en conjunto con mi esposo decidimos cerrar porque en ese momento era bien complicado ya seguirlo teniendo a flote. Nace mi hija y bueno, yo digo, bueno, yo en el 2014 me fui para España, hice un máster en Social Media Management y entonces empecé a trabajar con elementos gráficos o haciendo diseño gráfico para cuentas de Instagram. En ese momento Instagram era muy nuevo, no tenía tanta amplitud como lo tenemos en este momento. Y bueno, yo empecé solamente trabajando con la parte de diseño, que bueno, tú y yo en ese momento trabajábamos activamente en varias cuentas. Y luego entonces me di cuenta que había esa necesidad como de planificación, de estrategia, de cómo hago para comunicar X cosas. Entonces eso se fue hilando con lo que ya yo había hecho anteriormente, que era como, ¿sabes? La necesidad de comunicar algo, en este caso en la primera instancia fue a nivel de impresión, pero en este caso pues entonces migró a ser digital. Entonces, se unió todo el tema de que, bueno, de que la tienda tuvo que cerrar, me quedé con el estudio de diseño, al final hubo una migración bien importante aquí en Venezuela y el equipo de trabajo
tenía, pues ya no lo tenía presente y empecé a transformar todo lo que estaba haciendo de forma digital. Entonces empecé a trabajar con clientes en sus cuentas de Instagram, como te digo, primero la parte gráfica y luego empezamos a hacer calendarios digitales, estrategias. Esto lo uní con un diplomado que hice de publicidad y mercadeo y entonces empecé a indagar muchísimo más en todo lo que era pues esa parte digital. Y bueno, vino la pandemia en el 2020 y ya yo me había deshecho de toda esa estructura, cosa que yo siento que realmente ahora cuando, tú sabes que uno cuando está pasando la tormenta, uno piensa como que, Dios mío, qué horrible, esto es terrible, no sé qué me va a pasar, por qué me pasa esto. Y después que pasa la tormenta y ves los resultados, ¿no? De cómo lo afrontaste o de lo que resultó de eso, porque normalmente de las cosas difíciles siempre surgen cosas nuevas, te das cuenta como que, mira, o sea, es que esto me preparó para, ¿no? Entonces ya yo esa parte obviamente de estructura física no la tenía, pero entonces ahí fue en el 2022 que como que explotó toda la parte digital, ¿no? Y entonces empecé a Vale. trabajar toda la parte de diseño digital en diferentes ámbitos, en la parte de estrategia, en la parte de comunicación, en la parte, por ejemplo, landing pages, catálogos digitales, página web, creación de perfiles digitales, bueno, de perfiles no solamente de Instagram, de otros sitios en social media, canales de YouTube, podcast, trabajo de manejo de comunidades en Telegram, o sea, un montón de cosas a nivel de comunicación digital que obviamente se potenciaron con la pandemia. Y bueno, ya estábamos allí como levantando la mano, como mira, estoy aquí para afrontar eso, ¿no? Y bueno, en No, este súper. momento Ujú. lo seguimos haciendo. No, súper bien. Y cuéntanos una cosa, ustedes antes de comenzar toman un brief, entonces cuéntanos un poco cómo es esa llamada que reciben de ese cliente o ese potencial cliente para ustedes poder armar lo que viene siguiente. Sí, bueno, básicamente la mayoría de los clientes siempre tienen una idea global de qué quieren para su proyecto. Lo más importante siempre va a ser a nivel gráfico y luego que se traduzca a nivel comunicacional, estar muy claro en cuál es la identidad de la marca, no solamente a nivel gráfico que tú me digas a mí solamente el logo, porque es posible que el logo no exista, porque hayan clientes que quizás en ese momento no lo tienen, pero sí existe. Entonces, tener claros a nivel de comunicación qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. La parte gráfica siempre va a ir acompañada de cuál es esa comunicación o cuál es ese propósito que tiene el cliente, en el sentido de, bueno, la campaña va a ser para qué cosa, cómo va a funcionar, cuál va a ser el público que me va a escuchar o al público a quien yo me quiero dirigir. Y en base a toda esta información, entonces, es cuando nosotros tomamos la gráfica y la adaptamos a eso. Si eso no existe, es muy posible que la comunicación o que el resultado visual que se vaya a trabajar no sea el apropiado y obviamente no comunique lo necesario. Entonces, es súper importante que cuando se entregue ese brief, es decir, quién soy, qué tengo, a quién le voy a hablar, cuál es el propósito de mi campaña o cuál es el propósito de lo que yo quiero hacer en este momento, sea un post de Instagram, sea una campaña, sea, o sea, esto se traduce a, yo creo que absolutamente todo. Si voy a vender un producto, si voy a vender un servicio, si voy a hacer una landing page, si voy a hacer un podcast, si voy a hacer lo que sea. Es decir, es estar claro en qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer y para quién lo voy a hacer. Y de allí entonces observar obviamente cuáles son los elementos que tiene ese cliente. Los elementos son, bueno, tienes logo, tienes tipografías, tienes una guía de branding que te diga cuáles son los colores que vas a usar. ¿Cuál es el lenguaje que vas a usar para esa comunicación? ¿Cada cuánto vas a comunicar lo que estás diciendo? Si no lo tiene, pues entonces esa estructura es necesaria tenerla, es necesaria dársela o apoyarlo para que lo tenga. Ok, perfecto. En verdad es súper importante porque creo que hay veces que empezamos de atrás hacia adelante. No hacemos la estrategia
Y en el camino nos damos cuenta y que, oh, no tengo esto, oh, no tengo esto organizado. Entonces creo que, o sea, como que aprender de los errores de los demás, diría yo, ¿no? Un poco. Bueno, es que es un error muy común y no todo el tiempo, y uno mismo en algún momento quizás lo ha hecho, porque claro, porque estamos en un momento como que necesitamos la inmediatez, ¿sabes? Necesitamos como, listo el post de Instagram, necesitamos promocionar, necesitamos hacer, y a veces no nos damos tiempo para sentarnos a pensar cuál es la estrategia de todo, o sea, de dónde viene eso que estamos haciendo. Una de las cosas que me ha pasado últimamente es que hay muchísimos, no muchísimos clientes, pero quizás una mayoría importante de clientes se ha conseguido con que ha tenido pues muchísima representación en Instagram, muchos seguidores, muchos comentarios, o sea, gente que maneja comunidades muy, muy grandes, te estoy hablando de personas de más de 200.000, 300.000 seguidores, pero a veces no venden. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando detrás? O sea, ¿qué es lo que está pasando en el contexto en donde tú estás trabajando? Estás diciéndole, estás haciéndole caso a lo que los usuarios te están pidiendo. ¿Cuáles son las cosas que ellos necesitan que tú no les estás dando? ¿Cuál es la comunicación que tú necesitas ajustar para que ellos puedan entender tu servicio, puedan entender tus productos? Porque no todo el tiempo, o sea, si una marca tiene más de 5 años, más de 8 años en el mercado, en algún momento tiene que reajustarse. O sea, lo normal es que cada 2 años tú hagas un reajuste, cada 2 años y eso tardándote, porque cada 6 meses uno se consigue con que, mira, esto que le estoy ofreciendo al cliente, ya esto no sirve, o sea, ahora tengo que incorporar otra cosa nueva, ¿sabes? O plantearlo de otra manera, porque la economía cambia, porque las necesidades cambian, porque los usuarios cambian, ¿me entiendes? Entonces, anteriormente la estructura no era esa, la estructura era pues que durante una cantidad de tiempo muy, muy larga todo se mantenía igual, pero en este momento no, en este momento no funciona así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no somos flexibles para hacer esos cambios, se nos viene todo encima. Entonces, ¿qué está pasando? Que la gente no me está haciendo like, que la gente no está compartiendo, que la gente no me está comprando, que la gente... Bueno, entonces vamos a recapitular. A veces es necesario tomarse un break, así de sencillo. O sea, Instagram nos va a castigar, sí, porque no estamos posteando acá, pero más castigo es que tú no tengas una estrategia sólida y que, bueno, llegue el momento en que tu proyecto ya no puede continuar, ¿no? Entonces, esa es como la necesidad. La necesidad es indagar un poco desde tu propósito de negocio hasta tus aspectos financieros de decir, bueno, ¿cuánto cuesta ese producto? ¿Cuánto me cuesta a mí? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto me cuesta a mí productivamente y en cuánto lo estoy vendiendo y cuál es la ganancia que yo estoy obteniendo? Que sería lo más básico. O sea, es decir, yo no soy experta en este tema, pero sí es necesario, porque si yo estoy vendiendo algo que está muy por encima de lo que yo puedo o está muy por debajo, entonces, ¿qué está diciendo eso de mí? O sea, ¿cuál es la proyección que yo estoy teniendo? Entonces, eso es súper importante evaluarlo porque luego entonces que pasamos por todo el tema de branding y que además nuestra marca conecta con los valores, nuestra imagen gráfica conecta con nuestros valores de marca, entonces allí, después de que yo hago todo ese recorrido, es que yo puedo decidir cuál es la campaña gráfica que voy a hacer en mis redes sociales, en Google, en Facebook, en Instagram, en donde sea que yo vaya a comunicar lo que ya yo previamente analicé y dirigí de forma, ¿sabes? De forma consciente. Esa es la palabra, de forma consciente. No, súper bien. Y una de las cosas que te pregunto es esa importancia que hay que darle a la identidad gráfica. O sea, ¿cómo logras eso? O sea, después de haber estudiado, porque hay veces que tú bien lo dijiste, siempre te llegan como con una idea, pero a lo mejor en el camino se dan cuenta que no tienen claro la identidad gráfica. Entonces, ¿cómo le dan importancia a eso? Bueno, después de analizar todas esas cosas que tú quieres comunicar, después de analizar, obviamente, si el branding que tú tienes en ese momento realmente funciona o realmente está alineado con los valores de tu marca, entonces lo que se hace es identificar cuáles son las mejores formas de visualizar el mensaje que tú quieres hacer llegar. Por ejemplo, ahorita es básico decidir entre gráficamente qué es lo que se va a hacer y cuáles son los recursos en donde yo voy a implementar ese mensaje.
Es decir, bueno, lo voy a hacer mediante, qué sé yo, un carrusel, lo voy a hacer mediante un video, lo voy a hacer, o sea, ¿cuál es la forma en que yo voy a hacer llegar ese mensaje a una audiencia? Obviamente todo esto tiene que ver con una alineación entre eso, el propósito, las metas que tiene, el público a quien me voy a dirigir. Por ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, si tengo un target de gente joven de 12 a 20 años, usar quizás colores pálidos y colores negros y marrones, y no incorporar elementos gráficos que esa gente se sienta identificado, ese target se sienta identificado o lo sienta como propio. O sea, todo deriva a un mensaje, todo hace que conectes o no con el público con el que tú quieras conectar. Es como que tú me dijeras a mí que, bueno, yo soy una marca de salud, pero entonces las imágenes que yo tengo de salud o de comida, por ejemplo, son imágenes que no guardan relación con lo que yo estoy proyectando, que quizás no es una buena imagen, o quizás una imagen de un alimento que realmente no es saludable, o que yo, por ejemplo, sea pro ambiente sostenible, en toda la parte ecológica, por ejemplo, sustentable y sostenible, y yo entonces salga a comprar al supermercado con una bolsa de plástico. Entonces, o sea, todo tiene que tener una coherencia. Tiene que tener una coherencia a nivel de mensaje, tiene que tener una coherencia a nivel de color, a nivel de tipografía, y eso es lo que se estudia, o eso es lo que se plantea. Obviamente, dentro de la propuesta que se le hace inicial al cliente, se hacen distintas variaciones a nivel de colores, a nivel de tipografía, que son consideradas dentro de lo que el cliente está solicitando, y que nosotros como expertos consideramos que es la mejor opción para que conecte el mensaje con los usuarios a donde ellos quieren llegar. Que eso es súper importante, no divorciar el tema de diseño o el tema de comunicación visual de lo que nosotros queremos comunicar internamente. Eso no Eso puede es estar divorciado. importantísimo. Es muy Exactamente. importante eso. Porque si tú separas eso, alguien va a ir por un lado y otra persona va a ir por otro. Entonces va a ser bien difícil como que tenga la misma sintonía, pues, ¿no? Claro, y la gente no va a entender tu producto, o sea, la gente va a percibir una incoherencia dentro de lo que tú estás diciendo que tú eres como marca, o dentro de lo que tú estás diciendo que tú eres como servicio, como producto. Entonces, la idea no es esa, la idea es que todo esté completamente atado, o lo más armónico posible. Yo con esto no digo que no haya cabida para el error o para la experimentación, en el sentido en que, bueno, mira, quizás en el camino te vas dando cuenta, mira, que hay que ajustar ciertas cosas, que por ejemplo tienes que ajustar la forma en que haces los videos, o tienes que ajustar la forma en que, cuál es el estilo fotográfico que estás teniendo en ese momento. O que, por ejemplo, la tipografía que usaste, la gente, bueno, mira, ¿sabes qué? Percibo que la gente no la lee muy bien, vamos a cambiarla. O sea, esto no quiere decir que esto tiene que ser una regla así súper metódica, sino que es importante, ¿sabes? Ser flexible en el camino para tú darte cuenta. A mí me pasó. De hecho, yo el año pasado hice en mi cuenta de Orange, hice como un reto de tips and tricks, donde yo decía, pues, tips y trucos de herramientas de Instagram, y las portadas de esos reels, en ese momento era IGTV, ahora son reels, tenía una tipografía que no se leía bien. Y bueno, yo la escogí porque dije, bueno, esto me gusta, esto está a la moda, esto no sé qué, y dije, bueno, vamos a darle. Y cuando me di cuenta, dije, esto no se está leyendo. O sea, esto no sirve para un post de Instagram, esto lo puedo tener yo en una ficha grande, en una cosa, ¿sabes? Uno mismo recapacita. O sea, esas son cosas de las cuales tú tienes que estar como bien atento de, mira, ¿sabes qué? Esto no se está entendiendo bien, vamos a echar para atrás. ¿Qué pasó aquí? No, mira, esto no se lee, la gente no lo entiende bien, el line, la línea de texto que estoy usando no comunica lo que está dentro del video, vamos a cambiarlo, ¿sabes? Son esos detalles que obviamente tú puedes curar o puedes cuidar muchísimas cosas, pero cuando vas a la práctica, que es otra cosa súper importante, cuando vas a la práctica es que te das cuenta, mira, ajá, esto no está funcionando, sí está funcionando, ¿qué es lo que estoy haciendo? Así como en una grilla de contenido. De una grilla de contenido puedes tener 6 contenidos súper chéveres, pero resulta que 2
es lo que más a la gente le llega, le gusta, genera interacción y además te genera ventas, por ejemplo. Bueno, aprovecha eso para potenciar tu producto porque estás evaluando lo que está sucediendo en tu comunidad. Sí, yo también hablo un poco sobre el tema de evaluar las estadísticas. Hay veces que no le damos como la importancia a eso y es muy importante Exacto. sentarse y ver específicamente qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no. No es porque Exacto. vamos a quitar lo que no funcionó, sino que vamos a mejorar eso. Entonces, así poder tener como... Totalmente. Y una cosa que te pregunto, si, ¿cuál es tu identidad gráfica? Bueno, mi identidad gráfica es un punto naranja. ¿Y Muy por qué es un resumida. punto naranja? Ajá, muy buena pregunta. El punto naranja está porque fíjate, y no eres creo que de tantas personas que han estado pendientes de esto, muy pocas me lo preguntan. El punto naranja nace porque yo cuando estaba estudiando, eh, yo y firmaba como intuitivamente todo lo que, o sea, todo lo que tú haces cuando estudias son como mini piezas de arte, o sea, todas las Ujú. entregas que tú haces, son cosas que están, ¿sabes? En una cartulina, bueno, hiciste, no sé, un plano, hiciste un dibujo, hiciste, bueno, una síntesis gráfica, de hecho, este cuadro que tú ves aquí lo pinté yo cuando estaba estudiando. Ok. Entonces, todas esas cosas yo las firmaba así, tal cual, con un puntito naranja. Y cuando empezó a potenciarse el correo electrónico, que en aquel momento era Hotmail, no quiero sonar muy vieja, pero bueno, Ok. es la realidad, o sea, no se puede negar. En ese momento, yo también ponía un puntito naranja al final del texto, al final bueno, tú sabes, Del muchas email, gracias. pues, Exacto, de la despedida. firma del correo, la firma del correo. Ajá. Muchas gracias, punto naranja. Y entonces, claro, cuando tú vas pasando por la carrera, a ti te van formando en distintos aspectos a nivel de color y a nivel de forma, a nivel gráfico, donde tú, bueno, pues, empiezas a desarrollar una tipografía, empiezas a desarrollar branding para empresas, y una de las cosas es desarrollar tu branding personal, tu marca, sí, tu branding personal. Y entonces, bueno, yo me afinqué en eso. O sea, yo dije, bueno, pero si yo firmo un punto naranja, bueno, ese va a ser claro, al principio era la J y la S como mis dos letras, tú sabes, resumidas de mi nombre, pero siempre venía acompañado con el naranja. De hecho, mi tesis, cuando yo entrego mi tesis de sexto semestre, eh, la tesis era dividida en círculos de colores. O sea, yo puse el naranja como primordial, o sea, el punto naranja como Imagínate. punto central, que me representaba a mí, y luego entonces tú vas pasando el libro, y el libro tenía como orificios el círculo cortado en las páginas, y cada círculo un color de la impresión que estaba abajo. Y yo en estos días me conseguí con ese libro porque yo lo tengo en mi oficina. Y cuando veo, yo digo, Dios mío, estos círculos son los círculos que yo tengo en mi página web y que acompañan mi branding en este momento. O sea, estamos hablando de 17 años después, ¿sabes? O sea, más o menos, un poco más quizás. Entonces, a mí me impresionan estas cosas porque yo digo, a veces uno se conecta tanto con lo que quiere hacer, y bueno, con la esencia de lo que uno está trabajando. ¿Qué hice yo? Yo lo que hice fue trasladar, después de muchísimos años, esto yo no lo pensé en ningún momento, o sea, nunca lo até a lo que yo presenté como portafolio cuando me estaba graduando. Yo lo que hice fue generar una paleta de colores y darle un color a cada área de diseño para la cual yo he trabajado en algún momento. Es decir, por ejemplo, empaque tiene un color, trabajo editorial tiene otro color. Todos son círculos de colores, porque ¿qué sucede? El diseño, la creatividad, todo este cúmulo de cosas que hacemos vienen a partir del espectro de la luz, del espectro del color, y yo nunca me he divorciado de eso, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tú conectas pues con todo lo que
visualizas de tu proyecto, de tu trabajo y todo como que se va conectando. Y actualmente eso, yo para cada sección de trabajo, empaque, ilustración, animación y web, editorial, social media, todo, cada una de esas áreas tiene un color específico y es la paleta de color que nosotros manejamos dentro de nuestra identidad gráfica, tanto en la página web como en social media. Y ahora que estamos incorporando servicios nuevos, que son servicios que son orientados a negocios, a emprendimientos, que estamos trabajando con la parte de fotografía, la parte de contenido digital como tal, apoyando a la gente para crear contenido digital, absolutamente todos esos servicios también se unen con ese branding que nosotros teníamos originalmente. Entonces, bueno, de allí viene y yo creo que intuitivamente todo está conectado y todo se proyectó de esa manera. Siento que las marcas también deberían como hacer ese análisis de dónde vienen, con qué se conectan, qué es lo que realmente las impulsa y gráficamente eso tiene que estar casado con la marca como tal, porque va a ser, yo creo que eso es lo que hace la diferencia en que otra persona pueda conectarse no solamente con los valores de tu marca, sino con la energía que tú le proyectas y le pones a las cosas. Definitivamente es eso. No, totalmente. Has dicho muchas cosas importantes y ahora para cerrar un poco, ¿en dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te buscan? Bueno, me pueden conseguir en mis redes sociales en la página web orange.creative.com, en Orange.creative y en LinkedIn está mi perfil personal, obviamente un poco más orientado a la parte profesional, a la parte de estudios, porque en este momento estoy estudiando neuromarketing y comportamiento del usuario en la Universidad de Negocios OBS Business School en Barcelona, y allí hablo un poco más de mi experiencia profesional, de mi experiencia pues obviamente con toda esta parte de estudio y bueno, nada, bienvenidos a los que quieran incorporarse en este mundo naranja, en este punto naranja. No, de verdad que es súper chévere. Muchas gracias por esta conversa. Estuvo buena y bueno, espero vernos en un próximo podcast. Muchas gracias. Gracias, Rita. Un abrazo. Gracias a los que escuchan. Vale, bye, nos vemos. Chao.